Muy buenos días, bendiciones para todos. Les doy la bienvenida en esta hermosa mañana a este nuestro tiempo devocional. Le agradecemos al Señor por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad que nos da de acercarnos a Él. El escritor a los Hebreos dice que tenemos entrada libre ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Me encanta que Hebreos en el capítulo 11, cuando está hablando de la fe, y menciona el ejemplo de fe que fueron los patriarcas y muchos personajes bíblicos. Dice que si nos acercamos a Dios, tenemos que creer que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Qué linda promesa para aquellos que nos acercamos a buscar a Dios. Cuando usted se acerca a buscar a Dios, usted debe hacerlo con expectativa, con el pensamiento, la intención de recibir algo, porque Dios lo promete así, Dios lo promete. Así que por eso puedo asegurarle que cada mañana que nos levantamos y nos acercamos a Dios a través de este tiempo, el Señor trae respuestas, Dios trae respuestas. Y quiero en esta mañana invitarle a que leamos nuestro texto del día de hoy. Vamos a leer el capítulo 16 de el libro de los Hechos. Tome su Biblia, por favor, allí. Y vamos a leer la Biblia. Recuerde tomar su libreta de notas para que pueda escribir las ideas, los pensamientos que el Espíritu Santo trae a su vida mientras tenemos este tiempo de compartimiento en la palabra. En el capítulo 16, versículo 27, mientras se ubican en la Biblia algunos, quiero anunciarles que este fin de semana es un fin de semana muy especial para la comunidad bíblica de fe. Para nuestra familia iglesia, este fin de semana será estamos esperando con mucha expectativa, porque es un fin de semana especial. Tenemos nuestra fiesta de primicias este fin de semana, el viernes y domingo. Fiesta de primicias. Recuerde que la Biblia dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tu lagar rebosará de mosto. Ese es el efecto de honrar a Dios con las primicias. Tenemos nuestra fiesta de primicias 4 y 6 de este mes de febrero. Comenzamos el día viernes a las 6:30 de la tarde. Es una fiesta maravillosa. Estará con nosotros el pastor David Silvestre. Es un hombre a quien Dios usa poderosamente. Tiene una palabra maravillosa, de mucha revelación profunda, de impacto. Y Dios le usa grandemente. Es un siervo de Dios bastante usado por Dios, ¿no? Y quiero invitarle a que no se pierda esa fiesta. Pero también el día sábado hemos preparado con él un tiempo de formación para el liderazgo. Aquellos creyentes que tienen esa aspiración, que tienen ese deseo en su corazón de servir a Dios. No solamente aquellos que ya están sirviendo, los que están sirviendo están inscritos en el primer encuentro para líderes. Este año vamos a tener 5 encuentros y este es el primero de estos encuentros. El día sábado 5 de febrero vamos a tener nuestro primer encuentro para líderes. Así que quiero animarle, va a ser un tiempo maravilloso también
porque nosotros como líderes necesitamos subir el nivel, subir de nivel. Y Dios nos habló este año de una palabra, nos dio una palabra, nos habló de transición, transición. La transición es un proceso a través del cual nosotros somos movidos del lugar donde estamos a otro lugar. Y al decirnos Dios que es un tiempo de transición, lo que el Señor y lo que entendemos nosotros es que Dios está dispuesto y ha dispuesto todas las cosas para que usted y yo nos movilicemos, que este año 2022 nosotros quedemos en otro nivel, Y recuerde que Dios siempre cambia las cosas, es de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Así es que nos lleva el Señor. Dios no nos lleva del lugar donde estamos ahora a un lugar malo o peor. No, inclusive si estamos en un lugar bueno, Dios nos va a llevar a un lugar mucho mejor. Y si estás atravesando de pronto un tiempo de estancamiento espiritual, Dios tiene planes para llevarte a un mejor lugar. Así que este es un año maravilloso de transición y ya vamos a comenzar. Ya va a comenzar Dios a transicionarnos. Así que el día sábado, todas aquellas personas que dicen, yo quiero crecer, yo quiero ser formado para el ministerio, quiero que Dios trabaje, me transforme. Bueno, todo ese taller, ese encuentro, perdón, es para todos los que son líderes y servidores. Entonces, deben hacer un aporte de 50,000 pesos por participante para que puedan tener todo lo que es el material y todas sus atenciones aseguradas ese día, porque vamos a estar todo el día allí en el Templo de la Comunidad Bíblica de Fe. Así que le animo a que no se pierda de esa tremenda bendición que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer la Biblia. En el capítulo 16, versículo 27 del libro de Hechos. Recordará usted que el apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero. Está con Silas. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está visitando a los hermanos a quienes había guiado al Señor a la salvación en su primer viaje misionero. Los está visitando para ver cómo están, pero también les está llevando las ordenanzas que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían determinado para que los gentiles, los creyentes de origen gentil, las guardasen, para que no entraran o para que fueran librados, no entraran en esa contienda de si guardar la ley o no guardar la ley, guardar la tradición, etc. La tradición judía, por supuesto. Entonces, ese es el trabajo que está haciendo Pablo. Pablo ha intentado llegar a muchos lugares, el Espíritu Santo le ha prohibido que hable la palabra en determinados lugares, porque el Espíritu Santo lo está guiando a un lugar donde la mies ya está lista para recogerla. Y es bien interesante esto, porque cuando usted va a ganar un alma, cuando usted va a dedicarse al evangelismo, usted tiene que orar a Dios para que el Espíritu Santo le pueda guiar a esa persona. En el campo, en el área misionera se le llama el hombre de paz. Aquella persona que está lista para recibir las buenas noticias, aquella persona que ya tiene un corazón dispuesto, una persona que está inquieta, que quiere, que está ávida por la palabra. Eso nos va a evitar a nosotros perder mucho tiempo, porque a veces nos ponemos a hablarle el evangelio a gente que está resistente todavía. Cuando alguien está resistente al evangelio, es posible que usted haya tenido esa experiencia de querer hablarle a alguien, a un amigo, un familiar, que se muestra resistente al evangelio. Cuando eso es así, lo que está sucediendo, esa actitud, lo que debe decirle usted y lo que usted debe interpretar ante la actitud resistente de la gente es que necesita orar por ellos, necesita mantenerlos en oración. Y cuando esté orando por los perdidos, no olvide humillar su corazón delante de Dios. ¿Oyó? Que el Espíritu Santo pueda despertar en su corazón y usted pueda experimentar la compasión de Dios por el perdido. Nosotros no vamos a ganar personas si lo hacemos desde una posición aislada, distante de la situación del pecador. Tenemos que identificarnos con ellos.
e ir delante de Dios para pedir misericordia por él, por ella. Es decir, ruegue a Dios por la salvación, para que Dios le toque, para que Dios le ministre. Ruegue, haga ruegos por el perdido cuando están resistentes. ¿Oyó? Entonces el apóstol Pablo sigue la indicación, la visión que le presenta un ángel de un varón macedonio que se le acercó y le dijo, ven por acá y nos ayudas. Entonces Pablo se dispuso a ir. Llegó, como dice en los primeros versículos, o por lo menos el versículo 12, el capítulo 16, llegó a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana. Oyó, entonces llegó ahí y comenzó a predicar el evangelio. ¿Qué sucedió? Mientras estaba haciendo su labor misionera, una niña, una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación y que le daba mucha ganancia a sus amos, todos los días salía detrás de Pablo y de Silas cuando ellos iban camino a la oración y le decía, estos son hombres de Dios, ministros de Dios que vienen a anunciarles el camino de salvación. Pablo cualquier día mira hacia atrás y reprende al espíritu, y ese espíritu de adivinación sale de la muchacha, así que ya la muchacha no pudo adivinar más. Cuando los dueños de la chica esclava se dan cuenta que la fuente de su ganancia había salido, entonces tomaron a Pablo y a Silas, los prendieron y los arrastraron a los tribunales y sublevaron a muchas personas, los animaron, agitaron una multitud para que testificaran en contra de ellos. Dice la Biblia que los magistrados tomaron a Pablo y a Silas y los azotaron mucho y se los entregaron a un carcelero para que los guardara, los tuviera allí con mucha seguridad. El carcelero, dice la Biblia, que los metió en el calabozo de más adentro y aseguró sus pies en el cepo. En esa condición, Pablo y Silas no se pusieron a lamentarse, no estaban quejándose, no estaban amargados, no estaban lamentándose, no estaban frustrados, sino que dice la Biblia que a medianoche, todos adoloridos, afligidos, de pronto adoloridos, ¿no? Por la golpiza que le habían dado, por los azotes. Dice la Biblia que Pablo y Silas a medianoche oraban a Dios y cantaban himnos al Señor. Y lo hacían de tal manera, con tanta fuerza, con tanta pasión, que los presos oían lo que ellos estaban haciendo, aunque ellos estaban en el calabozo de más adentro. Dice la Escritura que a medianoche vino como efecto de esa alabanza, dice la Biblia que vino un terremoto, pero ese terremoto no destruyó la cárcel y le cayó las paredes encima a ellos, no, sino que dice la Biblia que este terremoto fue un terremoto singular, porque en lugar de agrietarse las paredes y caerse la edificación, lo único que se cayeron fueron las cadenas que los tenían aprisionados a ellos. ¿No le parece a usted eso asombroso? Bueno, ese es el efecto de la alabanza. Cuando usted adora a Dios en medio de la aflicción, en medio de la crisis, en medio de la opresión, en medio de su dolor, tal vez muchas cosas de las que están pasando en su vida usted no las entiende, pero a pesar de eso usted dice, voy a adorar a Dios, voy a alabar a Dios. Dios lo hace así, escúchame bien, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y eso fue lo que sucedió aquí. Ahora, aquí entramos, ¿no? Hay un temblor, un terremoto, se caen las cadenas, las puertas de las prisiones se abren. Entonces, cuando el carcelero, dice el versículo 27, aquí entramos en el texto, dice, entonces despertando el carcelero, el terremoto lo despertó, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mira lo que sucedió, dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Amén. Hasta allí vamos a leer. ¿Qué sucedió aquí? El reto que hoy nos plantea la palabra está enfocado en el carcelero. En el carcelero. ¿Por qué en el carcelero? Porque el carcelero era un hombre romano, un hombre gentil, un soldado. Él hacía parte de un sistema. Y ese sistema al que él pertenecía lo había endurecido. Esa es una de las características de este sistema romano. Cuando Dios habla a Daniel, dándole una revelación, o a Daniel no, le habló a Nabucodonosor, el rey, porque él se estaba preguntando qué sería de los reinos, qué iba a hacer de los reinos después de él, ¿no? Esa es una inquietud que tenía Nabucodonosor, y se acostó pensando en eso, y en la noche Dios le mostró en una imagen, recordará usted, el destino de los reinos de la tierra. Entonces Dios le mostró una imagen con cabeza de oro, con el pecho y los brazos de bronce, de plata, luego el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies hierro y barro mezclado. Y el reino que representa, o el material, o la parte del cuerpo que representa el reino romano, eran las piernas de hierro. Y es representado por las piernas de hierro por la crueldad. Así que el reino romano fue un reino que se caracterizó por la crueldad, dice la Biblia, que así como es el hierro de duro, de fuerte, de inflexible, así va a ser ese reino. Entonces, este reino tenía esta característica. Este sistema era un sistema cruel, un sistema inflexible, un sistema duro, un sistema inhumano. Así era el sistema romano. Y este hombre carcelero hacía parte de ese sistema. Y por supuesto, el interés de este sistema era pues que todos, y en especial sus soldados, fueran personas inflexibles, personas deshumanizadas. Si usted te lee la historia, por favor, la historia le va a corroborar esto. Así era este carcelero. Por eso se lo entregaron a él, para que custodiara a Pablo, porque estaba en buenas manos. Un hombre inflexible, un hombre cruel, un hombre cuya vida había sido transformada por el sistema. Los valores, la naturaleza del ser humano, la naturaleza espiritual, humana, había sido reeducada, había sido controlada por ese sistema. Y por supuesto que se había convertido en alguien cruel, en alguien duro, en alguien inflexible. Pero algo sucedió en la vida de este funcionario romano. ¿Qué sucedió? Él fue testigo de un milagro. Él sabía por qué Pablo estaba preso. Y había sido testigo recientemente de ese milagro, pero había sido testigo también de la honestidad de Pablo. Había sido testigo de ese ser humano que era muy diferente a lo que él era. Así que me parece, y puedo interpretar, ver que la vida de Pablo se había configurado en un ejemplo para ese hombre,
Él estaba allí en todo el proceso, había visto a Pablo, había visto sufrir a Pablo, había visto ser azotado y era testigo de que Pablo pues, no había hecho nada malo. Pero, sin embargo, había soportado el sufrimiento. Ahora estaba en la cárcel y en lugar de quejarse, en lugar de lamentarse, estoy completamente seguro que él ya tenía esas experiencias. Y los presos solamente tal vez hablaban y proclamaban injurias, amarguras, pero ahora ve un preso diferente que está orando a Dios, que está cantando. Dice la Escritura que después de ese terremoto en donde Pablo y Silas tuvieron la oportunidad de huir, no huyeron, sino que estaban allí. Y hubo un milagro, ese milagro, el milagro no solamente del terremoto y de las puertas abiertas y de las cadenas que habían caído de sus manos, sino el milagro en la vida de las personas. Pablo y Silas, que teniendo la oportunidad de escapar, no lo hicieron, sino que estaban allí. Ellos tenían claro una cosa, ellos tenían una misión y la misión era ganar personas. Ahora, luego dice la Escritura, a pesar de que este sistema había endurecido a este soldado romano, que lo interpretamos, que es así, él tuvo un acto de hospitalidad. Oye, sí lo vio aquí, ¿verdad? Dice, lo trajo a su casa, le lavó sus heridas, las vendó y luego les puso una mesa y le sirvió comida. Y dice la Biblia que se regocijó con toda su casa. Este hombre exhibe o muestra para nosotros nuestro reto el día de hoy. Porque fue un hombre que no se endureció, no permitió que el sistema lo mantuviera erguido, lo mantuviera inflexible, sino que fue hospitalario con Pablo y con Silas. Es decir, que tal vez había vivido mucho tiempo deshumanizado, viendo a las personas de una manera cruel, pero ahora estaba viendo y dándole un trato diferente a los presos, a los presos. El sistema lo había educado, lo había entrenado para que fuese cruel, para que fuese indiferente a los presos, pero ahora vemos un carcelero diferente después de conocer, después de aceptar a Cristo y después de ver ese tremendo milagro. Vemos que esa humanización, esa humanidad vuelve a surgir y comienza a tratar con hospitalidad a los presos, por lo menos a Pablo y a Silas. Este es el efecto en la vida de muchos. Muchas personas, inclusive muchos de nosotros, terminamos siendo endurecidos de tal manera por el sistema que dejamos de ver, perdemos nuestra humanización, nuestra humanidad, la perdemos y comenzamos a ver a las personas como objetos o como números. Si usted puede analizar un poquito, usted se va a dar cuenta que esa es la actitud de muchas personas de pronto en el sector de la salud, por ejemplo. Ya no tratan a las personas con gentileza ni con muchos, ¿no? No estoy generalizando, pero por lo general, ¿no? O sea, hay muchos casos y muchas excepciones de hombres y mujeres que no han dejado que el sistema los deshumanice. Pero yo estoy seguro que muchos de los que me están viendo han podido tener esa experiencia de llegar de pronto a un lugar para recibir una atención médica y ha experimentado la deshumanización de la gente que trabaja allí. Porque han permitido eso, que el sistema los deshumanice y que vean a las personas como números nada más. Sí hay sus excepciones, hay personas que son gentiles, hospitalarios, pero el objetivo del sistema es ese. De hecho, cuando una persona que pertenece al sistema quiere ser gentil, quiere ser hospitalario, el sistema le reclama por eso,
porque no puede mostrar gentileza o no puede mostrar hospitalidad ni diferencia, ¿no? Frente a uno y a otro. Entonces, en la política pasa lo mismo. El sistema político ha deshumanizado a la gente. Hoy en día, y esto no solamente es propio de los candidatos políticos, la misma gente que son seguidoras de los políticos se deshumaniza porque ven a los demás como rivales, que este es de derecha, este es de izquierda, este es del centro, este porque como no comulga con ninguno, y hay un problema, hay una deshumanización, y nos vemos todos como rivales, como enemigos muchas veces. Y eso pasa también con el empleador, que muchas veces pierde también esa humanización porque ve a su empleado solamente como alguien que le genera, alguien con quien él tiene una responsabilidad y que le genera ganancia, pero deja de verle de una manera humana, de una manera considerada. Esto pasa en el aspecto empresarial, esto pasa también en el aspecto de la educación. Ya muchos maestros no tienen esa empatía con sus alumnos, no se preocupan por la enseñanza, simple y sencillamente van a cumplir con unas obligaciones porque el sistema los ha deshumanizado. Ya no hay escrúpulos para robar, para utilizar a las personas, porque el sistema ha deshumanizado a la gente. Y esto es un problema que viene porque se ha perdido el equilibrio y porque las personas le están dando prioridad al dinero, al trámite, a las cosas, que al ser humano. Y el sistema fue implementado para ayudar, agilizar y organizar las cosas, pero no para que nosotros perdamos nuestra humanidad. Y la consecuencia en la vida de muchos, lamentablemente, es que han dejado que el sistema los deshumanice y vean a las personas solamente como objetos o como números, o que visualicen a las personas como rivales a los demás. Tanta competencia y tanta rivalidad y tanto conflicto. Esto es un problema. Y esto no es un problema solamente que atañe a aquellos que no son creyentes. Muchos creyentes, lamentablemente, su testimonio está siendo comprometido. Se compromete el testimonio porque en la iglesia, tal vez en el templo, se muestran amables, se muestran obedientes, pero en su lugar de trabajo son transformados por el sistema. Yo veo que este carcelero, después de aceptar al Señor, después de recibir a Cristo, después de bautizarse, después de aceptar la fe, fue un hombre hospitalario y no permitió que el sistema le mantuviera indiferente, le mantuviera endurecido ante sus hermanos en la fe, como lo fue Pablo y Silas. Y esto es nuestro reto el día de hoy. No dejemos, querido hermano, que el sistema nos deshumanice. No dejemos que el sistema nos deshumanice. Usted por encima de todo lo que es, usted es un hijo, una hija de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres un hijo, una hija de Dios. Y como hijo, como hija de Dios, Cristo está en ti. Cristo está en ti. Y Cristo en ti no va a perder la misericordia. No va a ser duro, no va a ser cruel ante el necesitado. De hecho, la Biblia dice que Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Y esto nosotros lo hemos explicado. Este es un dicho, este es un hebraísmo, un dicho hebreo que significa que Dios no va, escúchame bien, Jesús no va a causarle mayor dolor a aquel que está sufriendo y tampoco va a rematar a aquel que está herido, sino que en Él hay esperanza. ¿Recuerdas que el buen samaritano, que representa a Cristo, vio a alguien tendido a la orilla del camino y no pasó indiferente, sino que se detuvo y fue hospitalario con esa persona que estaba allí en calamidad? El reto para nosotros el día de hoy es que no pasemos de largo,
No dejemos que el sistema nos deshumanice. Vamos a detenernos y vamos a ser hospitalarios con la gente. La Biblia dice que muchos sin saberlo, hospedaron ángeles. Muchos sin saberlo, las atenciones que hicieron, se las hicieron fue a un ser espiritual, a un ángel, dice la Escritura. Es posible que Dios ponga a tu lado en este día, o ponga en tu camino personas que van a necesitar de ti, en tu trabajo, en tu empresa. No importa lo que tú hagas, no importa si es de un bando diferente, no importa si no cree lo mismo que tú, no importa si sigue a un candidato político diferente al tuyo. No importa, escúcheme bien, no importa si es la competencia, no importa. Cuando usted mire a una persona, mírela con los ojos de Dios, atiéndale, sea misericordioso, hospitalario con esa persona. No deje que el sistema le deshumanice, no deje que su afán por cumplir metas, no deje que su necesidad financiera, que sus compromisos financieros le hagan ser cruel con aquellas personas que están a su lado. No deje que el sistema le endurezca. Oyó, más bien vamos a mostrar a Cristo a través de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, en cada momento de nuestra vida. Si está dispuesto a aceptar este reto, vamos a orar. Esto es lo que va a hacer que usted sea la diferencia donde quiera que esté. No pierda su humanidad, no pierda la misericordia, no pierda la gentileza, la educación, el respeto. No pierda eso. Expréselo a las personas. Expréselo a las personas. No le dé prioridad a los números, no le dé prioridad al sistema. Dele prioridad a la gente. La Biblia dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el más grande mandamiento. Pero el segundo mandamiento es semejante a este: amarás no al sistema, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Este carcelero de Filipos nos desafía a nosotros. Nos desafía a la hospitalidad. Nos desafía porque muchas veces, Señor, el sistema nos endurece. Nuestro afán por el dinero, por conseguir metas, por alcanzar números, nos endurece ante nuestro prójimo y no vemos su necesidad. Perdónanos, dígale al Padre en esta mañana. Perdóname por cada una de esas veces que me he endurecido ante mi prójimo, porque no me he detenido a pensar en este punto, que soy un embajador tuyo, Señor, en esta tierra. Perdónanos, dígale, perdóname, porque hoy yo decido, en el nombre de Jesús, expresar la hospitalidad. Hoy decido atender a mi prójimo, verle con ojos de misericordia como tú le ves, Padre. Señor, en esta mañana, dígale al Señor en este día: yo me comprometo a no dejar que el sistema me deshumanice, que el sistema me endurezca. Espíritu Santo, cámbiame, transfórmame. Guíame cada día a ser más como mi Maestro. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, que el Señor me les bendiga poderosamente, mi querido, mi querida. Y recuerde el reto: no permita que el sistema le deshumanice. Por eso Cristo tuvo muchos problemas con la gente, con el sistema, ¿no? Porque querían, como Jesús actuaba en contra del sistema en algunas ocasiones, lo criticaban. Bueno, él vivió una vida y modeló una vida para que tú y yo hoy nosotros sigamos sus pisadas. Que Dios me le bendiga grandemente en este día.